para poder empezar en este tiempo algo diferente. Hemos adorado el nombre del Señor, pero necesitamos entrar en un detalle importante que significará y se dará a nuestras vidas como una revelación, o quizás no, pero lo importante es que sepamos que hoy necesitamos tener un comienzo, necesitamos tener un punto de partida. El mensaje de hoy se va a titular Punto de Partida. Necesitamos aprender, en este caso, a pensar como piensa Dios. A que esos pensamientos del Señor se puedan compenetrar en nosotros para que se multipliquen en nuestras vidas y para que seamos y se hagan realidad todos esos pensamientos de Dios sobre nosotros. Quería invitarte en esta mañana y a todos aquellos que están conectados, les damos la bienvenida a nuestra reunión virtual y presencial a la vez, para que puedan gozarse en el Señor y puedan aprender de lo que la palabra de Dios está diciendo. Quería invitarte a que busques Efesios, el capítulo 3, el versículo 20. Allí tenemos una palabra poderosa que nos dice de esta manera: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Esto es una palabra muy sustanciosa, con matices muy profundos que necesitamos incorporar. Dice que ese Dios que es poderoso, ese Dios que lo sabe todo, ese Dios que hizo los cielos y la tierra, ese Dios es el que nos da a nosotros esta oportunidad para que Él pueda operar mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Nos quedamos cortos siempre cuando pensamos o creemos las cosas que Dios nos dice, porque siempre Dios lo va a multiplicar, siempre Dios lo va a hacer de una magnificencia a tal punto que nos va a dejar siempre, la actuación de Dios nos va a dejar con la boca abierta. No es exagerar cuando la palabra dice que Él hace abundantemente las cosas. No tiene que ver con que estamos exagerando. ¿O acaso será exageración decirle que Dios, pronunciando la palabra, creó todo lo que nosotros vemos hoy? Tampoco es exageración decir que Él perdonó nuestros pecados, lo tiró al fondo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. No es exageración decirlo, porque el inmenso amor que Dios manifestó también puede llegar a ser de una magnitud exagerada, porque lo dio a su Hijo en sacrificio por amor a nosotros. Esos son los pensamientos de Dios, nunca son exagerados. Para nosotros, para nuestra mente finita, muchas veces puede ser que estemos limitados en nuestro pensamiento, pero eso es lo que tenemos que renovar. Por eso la predicación de hoy es punto de partida. Desde un momento necesitamos cambiar nuestro pensamiento. Un punto de partida es renovar el pensamiento y llevar a la obediencia a Cristo todo lo que nosotros somos. Nuestras palabras, a través de lo que nuestros pensamientos pueden tener, pueden ser capaces de crear conflicto o traer soluciones. Puede llevarnos a crear cosas o a destruir. Puede darnos a ser sano o a estar enfermo. Puede, en alguna manera, generar paz o guerra. Nuestros pensamientos nos pueden llevar a tener amigos o enemigos. Pero cuando estamos en esta encrucijada, cuando vemos que nuestros pensamientos carnales, humanos, nos llevan a distanciamiento, donde nos lleva a la no posibilidad, todas estas cosas empiezan a tener sentido cuando leemos lo que la palabra dice. Y aquel que es poderoso, ese Dios al cual hoy adoramos, el Dios al cual le dijimos: si te acepto como Señor, si te acepto como Salvador, ese Dios poderoso, el que puede hacer las cosas mucho más
abundantemente de lo que nosotros podemos pensar o creer. Por eso el escritor no exagera diciendo esto que es abundantemente. Nosotros necesitamos renovar nuestro pensamiento. Necesitamos nosotros llevar a un punto de partida para que luego Dios pueda comenzar un proceso. Dios no puede operar si no está este insumo, si no está esta materia prima, la palabra de Dios, el pensamiento de Dios incorporado a nuestro pensamiento. Porque nuestros pensamientos son derrotistas, porque nuestros pensamientos son negativos. Pero cuando los fundamentamos en el pensamiento de Dios, sus obras van operando en nosotros, en virtud al cual nosotros nos entregamos en ese pensamiento, al cual nosotros podemos llevar y que sean nuestros. Tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos. Siempre Dios tiene una grandeza mucho más arriba, mucho más profundo que lo que nosotros tenemos. Dice allí el Salmo 139, versículos 17 y 18, donde nosotros debemos acoplarnos a esos pensamientos que deben ser nuestros. Y allí dice el Salmo, este pensamiento que es de Dios: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. ¿Qué son preciosos los pensamientos míos? Los de Dios. Tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Esto es lo que tenemos que generar, que en nosotros esté el pensamiento de Dios, porque son hermosos, son maravillosos. Cuando tenemos los pensamientos de Dios, no hay oportunidad de flaqueza, no hay oportunidad de desviarnos, no hay oportunidad de estar sin sentido en esta vida, porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal sobre nosotros. Y al estar pensando Dios y al estar poniendo en nosotros esos pensamientos que son preciosos, que son oportunos para nosotros, dice cuán grande es la suma de ellos. O sea, el salmista pudo decir: cuanto más pensamiento tengo de vos, cuanto más pensamiento incorporo, más se multiplican como la arena. Las posibilidades de Dios se multiplican dentro de su pensamiento. Lo que nosotros generamos no es por nuestro pensamiento, porque nuestro pensamiento es muy finito. El pensamiento, cuando lo depositamos en lo que aprendemos de Dios, es diferente. Y fíjese la soltura de decir: despierto y aún estoy contigo. Porque los pensamientos de Dios nos inunda, porque los pensamientos de Dios nos da la seguridad, porque los pensamientos de Dios nos hacen notar que eso que es precioso para nosotros es la voluntad de Dios, es lo que Dios dice, es lo que nos vamos a apropiar, es lo que Dios está pensando de nosotros. Siempre necesitamos tener nuestros pensamientos fundamentados en el pensamiento de Dios, porque es la manera que vamos a caminar en bendición. Sabiendo cómo piensa Dios, vamos a saber operar en esta tierra. Sabiendo cómo procedería Dios, sabremos actuar como lo hace Dios. Es por eso que el pensamiento de Dios nos da capacidad. El pensamiento de Dios nos da oportunidad. El pensamiento de Dios tiene que ver con que Él hace multiplicar las oportunidades. Porque al leer esa escritura, y no es algo caprichoso, no es algo que intencionalmente los predicadores, los que estamos dentro de los caminos de Dios decimos: escudriñen las escrituras. No es un capricho, es una necesidad, porque allí donde vamos a descubrir qué es lo que está pensando Dios. Ahí en las escrituras nos vamos a dar cuenta cómo piensa Dios, cómo sería el pensamiento de Dios en tal circunstancia, cómo sería el pensamiento de Dios en tal otra. Si vos pensás en la bendición de Dios, Dios te lo va a multiplicar. Si vos generás un pensamiento en Dios, Dios te va a dar 3 pensamientos más que van a respaldar. Esto es como, cuando mentimos, para sostener esa mentira, ¿qué se genera? Otra mentira. ¿Sí? ¿O estoy hablando cualquier cosa?
Y así pero cuando tenemos un buen pensamiento de Dios, se genera otro pensamiento de Dios. Entonces eso nos da la libertad para actuar, nos da la libertad para estar tranquilos, nos da la libertad de saber que somos guiados por Dios y que no hay cambio en nuestra vida si no está primeramente la posibilidad de conocer lo que Dios piensa. Cuando Dios se ofreció en sacrificio por la humanidad, cuando Jesús vino a la tierra a dar su vida y la dio de su propia voluntad, estaba pensando cosas buenas para nosotros. Porque si no, hacemos en vano el sacrificio de Cristo. Si Él no muriera en la cruz, hoy no tendríamos salvación. Si Él no hubiera muerto en la cruz, no tendríamos sanidad. Pero pastor, estoy hoy operando en medio de una enfermedad, hoy estoy transitando una enfermedad. Pero ¿quién te dijo que si no hay una posibilidad de sanidad? Dios dice, aunque estés pasando por valle de muerte, de sombra, el salmista dice, no temeré mal alguno. Si yo habito bajo el abrigo del Altísimo, moramos bajo su omnipotencia, Dios está en control de todas las cosas. Es por eso que necesitamos hoy reemplazar esos pensamientos negativos, esos pensamientos derrotistas, esos pensamientos que nos dan ignorancia. Necesitamos renovar nuestro pensamiento y llevarlo a la obediencia de Cristo. Pero cuando nosotros somos bendecidos por esos pensamientos, cuando nos llevamos por lo que dice el pensamiento de Dios, es imprescindible y que sepamos que Él puede operar. Pero si no está ese pensamiento en nosotros, no podrá operar. Porque Dios no se fundamenta de la nada. Dios se fundamenta en lo que nosotros creemos. Y cuando creemos es porque lo hemos pensado, porque lo hemos razonado. Y sabemos que el pensamiento de Dios es bueno. Es por eso que Filipenses 4, versículo 8 nos dice y nos aconseja ahí cómo debemos pensar. Dice la palabra allí, Filipenses 4:8, en cuanto a los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto piensen. Dios nos da la manera de poder pensar en Dios, pensar como piensa Dios. En cuanto a disponernos a hacer esto que hoy podemos decir, nos dio unas tablas para poder hacer columnas y decir, bueno, ¿en qué tengo que pensar? ¿Qué hay que es bueno? Todo lo que es verdadero. A ver, y empiezo a pensar, ¿qué sería lo verdadero? ¿A dónde hay verdad? Ahí lo encolumno. Tener una buena familia en Cristo Jesús es bueno, es verdadero, se puede, porque todo es posible en Cristo. El tener un buen trabajo y no pasar necesidad, ¿hay algo verdadero? Y sí, porque yo no dependo del trabajo, dependo de Dios. Entonces sí, existe la posibilidad de que encontremos un buen trabajo. Existe la posibilidad de que tengamos bienestar, porque el pensamiento de Dios es bueno. Nunca tiene pensamientos malos de nosotros. Entonces podemos desarrollar otra columna donde dice todo lo honorable. Entonces bajo esa columna tengo que enumerar qué cosas son honorables, qué cosas son para dar honor, qué cosas son las que yo tengo que honrar. Y la Biblia nos da un montón de consignas que tengamos que tener en cuenta para poder honrar a alguien. Todo lo justo, todo lo que tiene justicia, todo lo que se va a hacer de la mejor manera, todo lo que es puro. Vamos haciendo columna y en esto tenemos que pensar. No tenemos que pensar, si yo mañana me enfermo y empiezo a tener esa enfermedad, no voy a poder mantener a mi familia y va a venir la escasez. Ese no es un pensamiento que viene de Dios. ¿Que puede existir la enfermedad? Sí. ¿Que puedes dejar de trabajar y no tener el sustento? También.
Pero sí el pensamiento de Dios dice, yo no te desampararé ni te dejaré. Y donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Son promesas de Dios y el pensamiento de Dios. Esto es lo que nos da la seguridad. Y todo esto es lo que nosotros necesitamos tener en nuestra mente. Debemos pensar todas estas cosas. Cuando viene el pensamiento de suicidio, ¿es un buen pensamiento o es un mal pensamiento? Entonces lo tengo que analizar. Tengo ganas de matarme. ¿Es algo bueno? ¿Es de buen nombre? ¿Tiene alguna virtud esto? No, descarto. Y tantas otras cosas que se van dando. El consejo de Dios es claro, que nos llenemos en nuestra cabeza de pensamientos de bienestar, de estar tranquilos, de estar confiados, no de fracaso, no de pecado, no de cosas negativas, no de cosas que nos van a llevar a estar en problemas, como puede ser la enfermedad, el divorcio, la preocupación de la droga, el robo, la corrupción, la injusticia, los chismes, la pobreza, la inmoralidad sexual. Cuando leemos todas estas cosas o cuando pensamos en estas cosas no nos sirve, pero cuando nosotros pensamos en la familia, cuando pensamos en el hogar, cuando pensamos en el amor, en la paz, en la sana economía, en la justicia, en la salud, en el trabajo, en el servicio, definitivamente estamos pensando en lo que Dios está dándonos la posibilidad, lo que Dios está dando como buen nombre, lo que tiene que ver con que en eso debemos pensar, cómo debemos influir, cómo debemos hacer las cosas. Y todo tiene que ver y empieza, por eso es un punto de partida en el pensamiento. ¿Qué pienso yo de esta situación? No me sirve. ¿Qué piensa Dios de esta situación? Sí me sirve. Y allí es donde comenzamos a ver que se empieza a manifestar esa perfecta voluntad de Dios. Y lo vemos reflejado en Romanos 12, el versículo 2 y 3, que allí nos aconseja y nos dice, no se conforme a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La primera parte, ahora la segunda parte. Y digo pues a cada uno de ustedes por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, más bien que piense con sensatez, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Aquí es donde vamos a ver, no me tengo que amoldar a los pensamientos de este mundo, no me tengo que amoldar a lo que dice este mundo, me tengo que amoldar a lo que dice Dios. Y allí es donde yo tengo que renovar mi entendimiento, allí es donde yo tengo que dar más oportunidad al pensamiento de Dios y no a lo derrotista. Hoy lamentablemente están buscando el pensamiento de Barclay, están buscando el pensamiento del Mahatma Gandhi. Están buscando el pensamiento del Buda. Están buscando el pensamiento de un hombre. Y lo que tenemos que buscar es el pensamiento de Dios. ¿Qué dice Dios? Estamos dejando que el pensamiento de un programa de televisión me arregle mi vida. Estoy buscando de que un dibujito animado me diga lo que tengo que hacer. Le estamos dando lugar a un mal pensamiento. Pero el pensamiento de Dios siempre es distinto a lo que generalmente podemos encontrar como solución. Las carreras humanísticas hoy están desarrollándose a full. Las estrategias espirituales de las sectas están trabajando a full. Porque hay gente que se está dedicando a pensar como humano. Y quieren solucionar las cosas humanamente. Y las cosas no son humanas, son espirituales. Mi situación económica. Sí, tiene que haber una crisis. Sí, hay un problema dentro de la sociedad. Sí, hay algo global en el mundo. Pero una cosa sabemos. Que cuando está la gracia de Dios, dice que Dios no dejará a sus hijos mendigando pan.
Podrá todo estar en tinieblas, todo podrá estar oscuro, pero la luz de esperanza en Dios siempre está encendida. El transformar nuestro entendimiento nos va a dar la posibilidad de comprobar cuán buena, cuán agradable y cuán perfecta es la voluntad de Dios. Entonces en esto nos da posibilidad de crecer, a desarrollar, a innovar. No tenemos que estar aquí practicando las cosas que se hicieron hace 30 años atrás. Porque la vida va evolucionando. Dios es un Dios creador. Dios no tiene el mismo pajarito que hace 30 años. Es otro pajarito. Es otra planta. Dios sigue creando. Nosotros como pequeños dioses, porque Dios nos dio a nosotros la oportunidad de ser creadores, porque dice que somos semejanza de Dios. Entonces tenemos oportunidad, pero eso que está en nosotros necesitamos llevarlo al pensamiento de Cristo. ¿Qué haría Cristo en esta situación? ¿Qué generaría Cristo en esta oportunidad? Cristo desarrolló actitudes que para la época eran contrarias. ¿Cómo vas a comer sin lavarte las manos? Tus discípulos en el día de reposo estaban haciendo cosas mientras nosotros estábamos cumpliendo la ley. Siempre hay un distanciamiento a lo que Dios piensa de cómo se actúa humanamente. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y lo tenemos que creer. No es exageración si yo llevo todo lo que hago para que primeramente veamos y analicemos si lo que voy a hacer es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Si lo que yo voy a encarar, este negocio que voy a hacer, esta decisión que voy a tomar, es agradable y perfecta como es la voluntad de Dios. Entonces mi pensamiento está siempre mirando lo que Dios puede pensar, lo que puede decir Dios. Y no debemos dudar en esto. Debemos dejar que el pensamiento de Dios esté siempre en nosotros. Y para esto necesitamos aprender a pensar. Y en esto vamos a referenciar lo que Hebreos 4:12 dice. Algo tan importante que describe lo que nosotros necesitamos. Porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es por eso que nuestro pensar tiene que ser siempre en Dios. Y cuando pensamos en Dios, pensamos en la Escritura, pensamos en lo que la palabra nos dice, pensamos en esto, que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra que tenemos hoy es viva. La palabra de Dios es eficaz. Por eso dice la palabra que cuando sale no volverá vacía, porque producirá lo que por la cual se dio, por la cual se soltó esa palabra, se produce. Si Dios dijo que te va a prosperar, Dios te prospera. Si Dios te dice que te va a sanar, Dios te sana. Pero en la intención de esa palabra es lo que nosotros tenemos que empezar a mirar. Dice que esta palabra que es viva, que es eficaz, dice que es más penetrante que toda espada de 2 filos. Y fíjate lo que hace. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esa palabra es tan precisa, es un bisturí que sabe separar entre lo almático y lo espiritual. Entonces, cuando tenemos el pensamiento de Dios, sabemos que por la palabra podemos ir con la palabra y no desviarnos, ni tener oportunidad de estar con miedo, porque Dios sabe hacer el proceso. Hay cosas que la palabra tiene que tratar lo del alma. Y acuérdense que hemos hablado del alma. Mi entendimiento, mi sentimiento y mi voluntad. Dios tiene que trabajar allí. Pero Dios con su palabra sabe a dónde tiene que apuntar. Si hay un pensamiento negativo, Dios lo tiene que reemplazar. O yo tengo que permitir que Dios lo reemplace. Si hay un sentimiento malo en mí, tengo que decirle al Señor y mostrarle, mira mi corazón y mira si hay algo malo en mí y sácalo. Entonces así yo voy a poder ejercer la voluntad.
Pero también hay cosas que son espirituales. Entonces Dios va a ir con la palabra misma, esa palabra que escuchamos todos los días, esa palabra que leemos todos los días, va a ir a lo espiritual, es precisa. Por eso ahora pasamos a la segunda parte de esto, la coyuntura y los tuétanos. Esa espada que es viva, que es eficaz y que penetra, entra a las coyunturas y los tuétanos. Y cuando yo leía esto, me hacía referencia al cuerpo humano, coyuntura, la unión de dos huesos. Pero ¿cómo? Dios va a traer y va a poner la palabra. Pero cuando voy al diccionario y busco coyuntura, y me encuentro que hay dos significados. La primera es articulación movible de un hueso con otro. En el codo hay una coyuntura, en las rodillas hay una coyuntura. Pero la segunda definición dice es la combinación de factores y circunstancias que caracterizan una situación en un momento determinado. La palabra que es viva y eficaz va a meterse en un factor, en una circunstancia que se caracteriza por estar mal, pero la situación es determinante. Dios va a ese momento por la misma palabra. Esa es la coyuntura. Y los tuétanos, también hay dos significados. Médula de los huesos de un animal o del tallo de una planta. Pero el segundo significado dice parte fundamental de un asunto. La palabra penetra en el tuétano, penetra en ese momento, en ese asunto que de repente no sabemos cómo actuar, en ese asunto que es algo determinante, es fundamental. Es por eso que Dios puede actuar en todas las circunstancias, no en alguna, en todas las circunstancias. Dios puede penetrar esa palabra, puede llevar esa palabra para restaurar, para analizar, para construir. Es por eso que nosotros hoy hay circunstancias que ya no las tenemos que vivir, porque el hecho de saber la palabra, el saber el amor de Dios, el saber cómo puede proceder Dios y aparte los consejos que la palabra nos da, es para tener vida y vida en abundancia. No necesitamos sobrevivir, necesitamos vivir. Porque cuando sobrevivimos, estamos haciendo nuestra voluntad. Pero cuando vivimos, estamos dejando que Dios actúe. Y actúa de tal forma que nos da vida en abundancia, la disfrutamos. Pastor, pero un periodo de escasez, un periodo de enfermedad, ¿cómo lo voy a disfrutar? Si tenés a Dios en tu corazón, Dios puede hacer la diferencia. Estos días atrás hablaban y un pastor que falleció de acá de la ciudad, un chico que en algún momento se congregó con nosotros mucho tiempo y luego por diferencias, por circunstancias, se fue de la iglesia y estaba de pastor en otra congregación. Y se decía que tuvo el contagio del COVID y de la cual murió. Pero algo que rescato es que estaba muriéndose. Pero nunca dejó, según los que informaban la familia, nunca dejó de predicar. Estaba apenas ahí. Y con la poca fuerza que tenía le hablaba al que estaba al lado, le hablaba al que estaba al otro lado. Dígame si esto en el pensamiento de Dios no es diferente a lo que el pensamiento humano, donde estaba todo mal y yo me voy a morir, no voy a salir de acá. No, estaba hablando de esperanza y estaba mal, estaba muriendo, pero aún así tenía palabra de vida para los que estaban al lado. No sé las circunstancias de esos que estaban al lado, si salieron victoriosos y vencieron a la muerte a través de esas palabras, no lo sé. Pero sí el accionar de este hombre que dejó el testimonio de predicar el Evangelio aún en sus últimas consecuencias, porque murió, pero desarrolló una actitud de un pensamiento diferente. Esta palabra que hoy tenemos nosotros también dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra penetra a tal punto que sabe lo que estás pensando.
La palabra cuando entra sabe lo que estás sintiendo. Y algunos dicen, pero ¿quién le contó mi vida? ¿Quién le dijo lo que yo estoy pasando? Es la palabra de Dios. Dios lo sabe todo. Lo que uno dice aquí, dice la palabra, que en parte hablamos y en parte profetizamos. Porque cada manifestación de predicación, cada uno de los desarrollos de las predicaciones tiene que ver con algo que uno estudia, pero de repente se cruzan palabras que Dios te las pone que son proféticas, que están diciendo algo que alguien lo estaba necesitando. Entonces Dios sabe todas las intenciones del corazón. Yo recuerdo una vez que estaba tan mal, yo ya quería renunciar, decía, no, ya el evangelio no es para mí. Y la estaba pasando mal porque había dejado un pensamiento derrotista. Nadie te quiere. Imagínense que me decían el orejero del pastor. Eso era lo más suavecito. Y yo decía, no, si es para sufrir, yo no quiero esto. Y yo me quería ir de la iglesia. ¿Por qué? Porque yo dejé que un pensamiento de un hombre, a vos nadie te quiere. O escuchás eso, vos siempre estás. Sos el figuretti. Y te empiezan a trabajar y esos pensamientos son derrotistas. Pero cuando vos escuchás la palabra de Dios, dice que todo lo que hagáis, lo hagáis como para Dios. Y en ese momento yo no lo entendía, pero dejé que la palabra actuara en mí, porque Él sabía las intenciones de mi corazón y lo que estaba pensando. Y en un momento Dios me habla, porque cuando sale la palabra, dice que no vuelve vacía. ¿Quién te dijo que no te amaba? ¿Quién te dijo que no servías? ¿Quién te dijo? Literalmente eso lo sentí en el corazón. Y allí nuevas fuerzas vinieron. Una nueva oportunidad. Por eso el pensamiento de Dios nos da y nos genera nuevas oportunidades. Dios pretende siempre trabajar con nosotros, pero Él necesita trabajar desde su pensamiento, no de nuestro pensamiento, porque nuestro pensamiento siempre es mentiroso. Nuestro pensamiento siempre tiene un toque de mundanalidad, tiene un toque de frivolidad, tiene un toque de cierta negación, de incredulidad. Pero cuando dejamos que opere Dios a través de su pensamiento, Él nos da una oportunidad para desarrollar una actitud diferente. Y en esto quiero llevarte a conocer una verdad tan maravillosa, Isaías 26:3, que nos dice que la perseverancia es la que nos da paz. Pero ¿la perseverancia en qué? Isaías 26:3 dice, hablando del profeta de Dios, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo ¿qué? Pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. ¿Cuándo querés tener paz? ¿Qué tenés que hacer? Perseverar en el pensamiento de Dios. ¿Acaso nunca te sentiste incómodo en un lugar? Porque te hacen bullying, porque te degradan, porque, en fin, dicen cosas de vos. Y vos te lo tomás tan a pecho. ¿Cuánta gente ha querido abandonar los trabajos? ¿Cuánta gente ha querido disolver un matrimonio? ¿Cuánta gente ha querido separar las oportunidades de una empresa? Porque hay ciertas circunstancias que no nos dejan pensar. Pero cuando nosotros tenemos nuestro pensamiento en Dios, cuando la palabra de Dios es la que prima en nuestros pensamientos, dice que Él nos guarda en perfecta paz, en completa paz.
qué hermoso es vivir esa experiencia. Qué hermoso es poder perseverar en ese pensamiento donde no desconfiamos nunca de lo que Él nos dice. Si Él dice que no andaremos mendigando pan, créalo. Si Él te dice que aunque las muchas aguas vinieran contra ti, el amor de Dios no se va a diluir. Que cuando te persigan, cuando digan toda clase de mal, cualquier sarta de mentira en vos mintiendo, necesitamos aprender a pensar. Necesitamos empezar a desarrollar una actitud de obediencia a lo que Dios dice. Que no te importe lo que la sociedad está diciendo. Que no importe lo que el mal pensado está pensando de vos. Me acuerdo de una oportunidad cuando yo estaba pagando el plan de un auto, Voyage de Volkswagen. Y cuando salí adjudicado, vino a mí un temor, un miedo de lo que la gente iba a pensar. Y no era porque yo tenía gran sueldo, porque fui siempre ahorrador. Y cuando yo le entregué mi finanza al Señor, y entregar mi finanza tiene que ver con que yo diezmo, tiene que ver con que yo ofrendo, tiene que ver con que yo pacto, tiene que ver con que yo siembro. Allí es donde empecé a dejar un pensamiento negativo. ¿Qué va a decir la hermandad cuando...? Y yo ya me había hecho un montón de conjeturas. Que de dónde habrá sacado la plata. Y yo de ese momento cuando me lo adjudiqué, salí a decir, no, salí adjudicado y estoy pagando todavía cuotas. Como para que la gente no pensara mal. Y viví esclavo de ese pensamiento un montón de tiempo. Hasta que un día Dios me confronta. De una manera tan especial. Y no tenía que ver con que yo estaba defraudado, si era lo justo, porque yo me sacrifiqué, yo trabajé, hice mi ganancia, hice mi ahorro y tenía que disfrutar de lo que yo había hecho. Porque el obrero es digno de su salario. Entonces empecé a tener un montón de pensamientos de Dios que me empezó a dar paz. Y de aquel momento dejé de decir, estoy pagando cuotas todavía. Aunque era la realidad, pero estaba descansado. Pues no sentía la presión de lo que podían decir. ¿En qué estás pensando? ¿Estás pensando en lo que piensa tu vecino? ¿Estás pensando en lo que piensa tu patrón, tu jefe? ¿O estás pensando en lo que Dios dice de vos? ¿Qué es lo que te está incomodando hoy? Nuestros pensamientos nos pueden llevar a estar enfrente de nuestra bendición o al borde del fracaso. En algún momento Dios me trajo a mi mente todas las promesas que Él me había dado. De las cosas que iban a suceder, que hoy las estoy viviendo, que hoy las tengo en mi posesión. Tantas cosas que Dios me dijo, yo las tengo y yo puedo agradecerle a Dios de todas esas cosas. El que hoy esté de pastor, Dios ya me había avisado mucho tiempo atrás. Pero habían circunstancias que parecía que nunca iban a llegar. Pero Dios fue actuando en su voluntad. Si Dios te dijo que vas a ser el profeta para las naciones, créelo. Lo único que me está faltando de tantas cosas que Dios me ha dicho y que me dijo en algún momento que Estados Unidos me estaba esperando, y yo lo creo. Yo sé que en algún momento mi pensamiento está, Señor,
quiero estar preparado para ese momento. Quiero adquirir todo el conocimiento necesario para que cuando llegue a Estados Unidos no defraude a nadie, que realmente lo que me están esperando, porque mi Dios dijo, hay gente que te está esperando y vas a llevar restauración. Y a veces que yo miro a Estados Unidos, me conmueve lo que pasa, miro las cosas que están sucediendo, y digo, Señor, en algún momento voy a hacer ayuda para aquellos hermanos de aquel lugar. Pero todo lo demás Dios me lo ha concedido. Pero mi pensamiento persevera en Él. Y eso me da paz. No estoy desesperado porque no estoy en Estados Unidos. Sé que en el momento propicio, el momento justo, el momento que Dios lo tiene dispuesto, se va a dar. Amén. ¿Cuántos de ustedes están esperando algo? Téngalo por seguro que ese pensamiento es el de Dios primero. Y si vos te estás en ese pensamiento, vas a descansar, vas a tener paz, no vas a estar a los sobresaltos. Porque Dios es el que nos da la oportunidad. Y Dios es el que nos entrega en nuestro corazón, en nuestra mente, en que confiemos en su palabra. Que nuestros pensamientos estén siempre en el Señor y se hagan fuertes cada día. Que la fidelidad de Dios sea sobre nosotros y que lo que estamos imaginando, lo que estamos pensando en Dios se va a concretar. Así que poné tu mirada en aquel que es autor y consumador de tu fe. Poné tu obediencia en aquel que lo puede hacer todo, en aquel que lo hace todo. Y poné tu confianza plenamente en lo que Dios está diciendo de vos. Si Dios te dice que tiene buenos pensamientos contigo, créelo. Si Dios te dice que te va a usar para algo, créelo. Si Dios te dice que te va a levantar en algo, créelo. Aunque no lo veas ahora, espera. Porque aunque tardare, Dios no se olvida y Dios cumple con sus promesas. Ponete de pie en esta mañana. Hay situaciones que nos tenemos que confrontar. Y Dios muchas veces nos quiere confrontar en estas situaciones. ¿Cuántos de ustedes han vivido esa experiencia tanto como padre o ser hijo y que te hayan reprendido y te hayan dicho, a ver, ¿cómo es esa palabrita? Acá no la aprendiste. A ver, ¿dónde sacaste esta actitud? Porque acá en casa no lo enseñamos. Así como nosotros como padre o como hijo hemos vivido esa experiencia de hacer algo que no era lo debido, que era lo que nunca habíamos aprendido en casa, es lo que Dios nos confronta hoy. A ver, ¿cómo es esto que estás pensando en esto? Si eso yo no te lo estaba enseñando. A ver, ¿quién te enseñó a tirar la toalla? Si yo siempre te he dicho, esfuérzate y sé valiente. No desmayes, yo estoy contigo. ¿Por qué tenés que tirar la toalla? ¿Por qué pensás que la separación es la solución? ¿Por qué pensás que el dejar un trabajo es la solución? Si yo tengo poder para cambiar las situaciones, si yo tengo el poder para acumular el peso de gloria para que se transformen las circunstancias. ¿Quién te enseñó a escapar? ¿Quién te enseñó? Si en mi casa se habla de mi verdad, si en mi casa se dicen las cosas como son, ¿por qué estás tomando esta decisión? ¿Por qué te quieres alejar de mí si yo no te he hecho mal? Hay veces que Dios nos confronta porque no es lo que hemos aprendido de Él. Acordate que los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos y que nuestros caminos es de la misma forma, nunca son los mismos caminos de Dios. No quieras adoptar la manera de hacer tus caminos, hacer la manera de los caminos de Dios. Mira hoy, hijo mío,
y dame hoy tu corazón y mira en tus ojos por mis caminos. ¿Qué camino quieres transitar? ¿Del fracaso o de la victoria? Porque los pensamientos de Dios son de victoria. Nunca Dios nos lleva al fracaso. Otra de las cosas, Dios no nos quiere joder la vida, porque Dios no está para eso. El diablo sí. Dios quiere arreglar tu vida. Dios quiere impulsar tu vida. Todo lo bueno viene de Dios. Todo mal pensamiento, todo espíritu derrotista, todo espíritu de manipulación, toda mentira viene del enemigo. Y eso no te enseñamos aquí. Te enseñamos a que tome la armadura de Dios, a que pelee tu buena batalla, a que te levantes con la frente en alto. Si te caíste, desempolvate y levantate. Pero Dios te dice hoy, toma mis pensamientos, toma mis decisiones, porque yo hago. Y hago camino en medio del sequedal. En el desierto abro camino. No te quedes con que no hay más oportunidades. Siempre hay oportunidades en Dios. Siempre hay contestaciones de Dios. Pero porque estamos en otro pensamiento, no lo dejamos actuar a Él. Es por eso llénate todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo de la palabra de Dios. Porque la palabra es la que nos ayuda a estar en un buen pensamiento. El pensamiento no es escaparse en la droga. El pensamiento no es escaparse en el alcohol. El pensamiento no es satisfacer las necesidades en cosas que Dios no permite. Porque Él sabe, Él conoce cómo se autodestruye el ser humano. Es por eso que nos da una tendencia en su palabra siempre de incorporar las cosas buenas. Él tiene buen pensamiento de nosotros. Así que tomate de esa palabra. Dios te dice, ¿querés reposar en completa paz? Perseverá en mis pensamientos. Porque cuando vos perseverás en el pensamiento de Dios, estás diciendo, yo confío en vos. Cuando te acostás a dormir y te levantás al otro día, le decís, Señor, yo sigo confiando en vos. El hecho de desprenderme de algo es decirle, yo, Señor, confío en vos. Hay veces que nosotros sufrimos cosas porque no estamos alineados a los pensamientos de Dios. Pero comenzá a alinearte al pensamiento de Dios. Comenzá a declarar que esa palabra que es viva, que es eficaz, que penetra y que sabe hacer lo que tiene que hacer, porque va hasta lo profundo del alma, va hasta lo profundo del espíritu, va a las coyunturas, a los tuétanos y hace que todas las cosas se disciernan a través de los pensamientos y aún en las intenciones del corazón. Dios quiere operar en medio de esas circunstancias, en medio de esas cosas que estás viviendo. Así que te pido ahora en este momento, cerra tus ojos. Vamos a orar al Señor para que Él llene nuestra mente y nuestro corazón de fe. Acordate que la fe que se nos fue dada es la misma medida, porque Dios dice que nos dio y nos proveyó una medida de fe. No es mucha ni poca. Esa fe es auténtica en nosotros, fue provista por Dios para que nosotros pudiéramos actuar. Y la fe tiene que ver con usarla o no usarla. ¿En dónde estás poniendo tu fe? ¿En qué cosa estás poniendo tu fe? En tus pensamientos vas a ir en derrota, pero cuando lo pones en Dios vas a ir en victoria. Perseverá en las cosas de Dios. Ausentate de las cosas de este mundo y deja que la vida de Dios se vaya multiplicando a través de sus pensamientos, porque un pensamiento de Dios te lleva a otro pensamiento. Y cuando vas cumpliendo los pensamientos de Dios, no hay manera que falles, no hay manera que no puedas hacer correctamente las cosas, porque Dios es perfecto. Es por eso que el consejo de Él, que sigamos sus consejos. Si queremos ser amigos de Jesús, necesitamos obedecer lo que Él dice, para que nos vaya bien, para que tengamos sustento todos los días. Padre, en el nombre de Jesús,
Hoy nos presentamos ante ti para que renueves nuestro pensamiento. No nos queremos conformar a lo que este mundo está diciendo. No nos queremos conformar a lo que las tinieblas están imponiendo como legalidad, como cosas, Señor, impuestas. Señor, hoy no queremos rendirnos a este entendimiento, sino que queremos ser renovados, Señor, y poder comprobar cómo es tu voluntad, esa voluntad que es buena, esa voluntad que es agradable, esa voluntad que es perfecta, Señor. Queremos hoy, Señor mío, tomar en consideración todo lo que tú nos dices, porque necesitamos manifestarte a ti, porque necesitamos trabajar en esto que es nuestro pensamiento. Y como punto de partida, Señor, hoy te pedimos que reemplace esos pensamientos derrotistas, esos pensamientos, Señor, que fueron influenciados por tendencias, Señor, de programas, por tendencias de malos hábitos, por tendencias de escuchar a las personas inadecuadas. Señor, solamente queremos transitar en la obediencia a tu palabra, y todos aquellos que traigan palabra, todos aquellos que traigan revelación tuya, todos aquellos que tengan inspiración tuya, Señor, es lo que queremos recibir. Pero apártanos de aquellos que son negativos, apártanos de aquellos que tienen murmuración, apártanos de aquellos que tienen desvariaciones en sus pensamientos, porque no son estables en sus emociones, Señor. Hoy están bien, mañana están mal. Señor, ayúdanos a que todas esas personas, Señor mío, no estén cerca nuestro, Señor, sino que tengamos la capacidad de saber resolver esa situación. Y esto no quiere decir que nos tenemos que despreciar, esto no tiene que decir, Señor mío, que nos tenemos que alejar totalmente, Señor, sino que estar habilidoso, Señor, para, como con tu palabra nos dice, Señor, que si somos seres espirituales debemos restaurar espiritualmente al otro que está desfallecido, al otro que está sin fe, al otro que está sin posibilidades, Señor, porque está en un pensamiento negativo, para que tengan la oportunidad, Señor, de que sea rota, Señor mío, el vendaje que está ocupando sus ojos, que le está impidiendo ver. Señor, hoy habilitamos el poder de tu Espíritu Santo en nosotros, en la decisión de tomar en consideración tu palabra y así actuar y proceder, Señor mío, a un arrepentimiento genuino, para conformar el poder de tu palabra en nosotros y actuar tú, Señor, en nuestra vida, para que muchos sean, Señor, rescatados, para que muchos sean hoy despertados a tu voluntad y a tu oportunidad. Señor, como iglesia queremos interceder por todos aquellos que están llorando, por aquellos que están, Señor mío, en necesidad, que quieren ver cambios, Señor, y que muchas veces por sus pensamientos no logran ver esos cambios. Pero está, Señor, allí latente tu palabra. Allí está, Señor, esa palabra que es eficaz, esa palabra que es viva, Señor, esperando a una reacción de aquellos que están teniendo los problemas, las circunstancias adversas. Señor, disponemos nuestro corazón a hacer tu voluntad. Señor, manifiéstate en nosotros. Danos, Señor mío, esa convicción por tu Espíritu Santo, Señor, y queremos doblegar todo pensamiento a tu obediencia, para luego, Señor, proceder a vivir esa vida en plenitud, esa vida que tú nos dices en abundancia, porque en ti, Señor, lo tenemos todo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén.